Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy presentamos el libro de Luis Obsejevich, Las Memorias de Luis Obsejevich. Me decía el otro día Luis que escribió sus memorias fundamentalmente para que quedaran para sus nietos, que sus nietos supieran de su vida y del mundo que le tocó vivir. Veo que están acá todos los nietos, así que mientras leen el libro van a escuchar hoy muchas cosas, supongo. Luis habla en el libro de sus orígenes, de su infancia, de sus estudios, del país, de las distintas etapas del país por las que transitó, de su labor como empresario, de la Fundación Konex que creó en el año 80, de su gestión al frente del Teatro Colón. En fin, son varios los temas y dentro del tiempo que tenemos vamos a tratar de charlar entre todos un poquito sobre tantos temas que trata este libro, que fue una conversación, está basado en conversaciones con Albino Gómez, que está hoy acá en primera fila. A su lado está el doctor Ernest Wiener. Y quiero leerles, antes de empezar, me pidió Luis que les lea una carta que recibió del director de la Biblioteca Nacional, donde estamos en este momento, Horacio González. Estimado Luis, me alegro mucho de la salida de un libro, tu libro, que representa los afanes de una vida, y lamento a través de estas breves líneas no poder estar presente porque tengo una charla en otro lugar. Quiero sin embargo dejarte este abrazo fraternal, Horacio González. Bueno, vamos a empezar escuchando, están con nosotros Daniel Baracali Costas, que trabajó con Luis en el Teatro Colón y en la Ciudad Konex también, ¿no es así, Daniel? En la Ciudad Konex. Al otro Daniel le preguntaba. Está Daniel Muchnik, está Magdalena Ruiz Guiñazú, creo que nos va a acompañar también el presidente de UDEVA que está por llegar. Así que vamos a empezar por escuchar a Daniel Muchnik, si les parece. Bueno, arrastrar multitudes. Una presentación masiva esta. Tenés éxito, ¿eh? Bueno, para mí es un gusto estar aquí presentando el libro de Luis. Yo no lo encasillaría en lo que se llama autobiografía, ¿no? Después de haber leído Mundo mi casa de María Rosa Oliver, por ejemplo, que es una autobiografía, muy bella autobiografía, o leer los 3 tomos de la autobiografía de Arthur Koestler, o leer Habla Memoria de Nabokov. Es un álbum y es la pasión de un hombre por contar, por desnudar de alguna manera su vida, su comienzo, su familia y en fin, su instalación en la sociedad argentina. Yo me identifiqué mucho con muchas de las cosas que cuenta Luis. Hemos vivido el mismo tiempo y hemos vivido también la misma geografía y los mismos padecimientos. Quiero decirles que, de alguna otra manera, Luis es el producto de una familia judía que mostró, como mostró en todos los países donde llegó una inmigración judía poderosa, las ganas de vivir, las ganas de crear. Era tal la vida en esa zona de residencia que había instalado el zar y que había instalado los polacos también, una franja que iba del Báltico al Mediterráneo. Era tan oscura la vida en las aldeas, era tan lapidario el castigo de los pogroms constantes,
cada vez más dolorosos, cada vez más sangrientos, con sus correspondientes violaciones y sus correspondientes, con su correspondiente baño de sangre en el pogrom. Imaginen una pequeña aldea de 10, 15 casas y caen 40 cosacos con sable a matar judíos. Sí, era una vida poco iluminada, era una vida oscura, era una vida de gran pobreza. Así que cuando estos judíos alcanzaron a llegar a América, fue una explosión. Si uno ve la literatura norteamericana, si uno ve la música norteamericana, si uno ve la literatura argentina, la música argentina, observará esta tremenda pasión por destapar algo que estaba tapado durante tantos siglos. Así que Luis de alguna manera, desciende de esta sensación de necesidad de integración y de vida en la Argentina. Me sorprendieron muchos detalles de su vida personal. Su madre, que tocaba el piano y tocaba música gitana para que le gustara a su papá, pero contaba su mamá episodios que tienen mucho que ver con la Argentina y tienen mucho que ver con la vida judía en la Argentina. Por ejemplo, la mamá contaba que durante la Semana Trágica, ahora voy a comentar la Semana Trágica, durante la Semana Trágica vivía debajo de la cama, la llevaron a vivir debajo de la cama. Era el terror del recuerdo del pogrom. La Semana Trágica fue en 1919, en pleno gobierno de Irigoyen, una huelga masiva en los talleres Bacena, llevaron a esta permanente confusión que incluso alimentó a los nazis, ¿no? Revoltosos igual judíos, huelguistas igual judíos, atentado contra la sociedad igual judíos. Así que en esta Semana Trágica, donde hubo muertos obreros, hubo también una tremenda cantidad de víctimas judías, especialmente en Villa Devoto y en el barrio de Once. Esto se cuenta poco, pero es un dato muy importante. Fue el primer y último pogrom en la Argentina. Las víctimas fueron numerosas, como cuento, y ha quedado en la memoria colectiva como algo realmente trágico. ¿Quiénes hicieron el pogrom? Bueno, no lo hicieron los cosacos en la Argentina, lo hicieron los nenes bien, los que luego van a dar pasto a la niña antipersonalista entre los radicales, protegidos por la policía. El padre de Luis nació en Polonia, dentro de esa zona de residencia, dentro de esa zona donde los judíos podían vivir, no podían vivir en otro lugar, tenían que pedir permiso para poder vivir, supongo, en Moscú, y había prohibiciones de vivir en Moscú, en San Petersburgo o en las principales ciudades de Rusia. Se habían concentrado mucho en determinadas especialidades los judíos en Polonia. El papá de Luis es un judío de Białystok, de la zona donde, de alguna manera vinculada a Lodz. En Lodz era una ciudad realmente muy importante de Polonia, donde se desarrolló una intensiva industria textil. Ese aprendizaje, esas cosas, le van a permitir a Oksejewicz padre, que se llamaba Tanjum en yiddish, o Tanchel, o Teodoro, le van a permitir, junto con sus hermanos, a crear una empresa textil en la Argentina, una empresa importante en la Argentina. Cuando este padre, logra consolidarse en Buenos Aires, con sus hermanos, puede levantar esta fábrica. ¿Dónde la levanta? En San Martín, típico barrio de desarrollo textil de la colectividad judía. Es decir, toda esa generación fue muy importante. Yo no vengo de la generación, no vengo de Polonia. Mis raíces están en los gauchos judíos. Mi familia vino en 1893. La familia de Luis ya es una consagración inmigratoria urbana que se desarrolla en la década de los 20 y del 30, un poco antes de la Primera Guerra Mundial y después de ella.
En ese relato donde Luis cuenta su escuela primaria en el Cangallo Schule, donde fueron a estudiar mis hijos, y su escuela secundaria en Manuel Belgrano, en el colegio Manuel Belgrano, también simboliza un poco las características de esta generación que vivió intensamente la década del 50, la década del 60, las nuevas ideas, ¿no? La mamá, en cambio, de apellido Segal, venía no de Polonia, sino de Odessa, el otro gran centro donde se concentraba la vida judía, ¿no? Odessa, Polonia, la zona de residencia, eran claves en el desarrollo de una literatura y de una música que menos mal que ahora se ha rescatado, que la música klezmer, que es realmente maravillosa. Bueno, esto también impactaba, ¿no? Es decir, el papá de Luis leía la prensa judía, Die Presse, por ejemplo, y leía La Razón. ¿Por qué leía La Razón? No entiendo, porque había otros diarios, estaba La Prensa, estaba La Nación. ¿Por qué La Razón? Bueno, cosas y costumbres. Hay una anécdota muy linda del abuelo materno de Luis, que le gustaba mucho la ópera. Yo creo que ahí viene la cosa genética que recibió Luis, porque a la semana de haber llegado, el de Odessa, ¿no? Me refiero al Segal de Odessa, a la semana de haber llegado, ya, ¡pum!, se zambulló en el Teatro Colón a escuchar una ópera, ¿no? Un detalle realmente pintoresco que además transfirió a las generaciones, ¿no? Bueno, de alguna u otra manera, también Luis explica los cambios en los barrios. Primero la familia vivió en el 11, en la calle Cangallo, perdón, la calle Perón, en la calle Cangallo, dije, vivió y además se movilizó en toda esa zona, ese barrio pintoresco donde había almacenes para la comida judía, en fin, era un barrio exactamente judío. Ahora dejó de ser judío, es coreano. Y después se mudó a lo que era la parte periférica de la ex penitenciaría de Las Heras, a la calle Coronel Díaz, que era casi marginal, ¿no? Podría seguir comentando y hablando de todo esto. Para mí fue realmente muy, muy conmovedor. Me parece que Luis ha recibido toda esa herencia que nos ha permitido a todos sentirnos muy argentinos, muy comprometidos con el país. Muy graciosa la anécdota de por qué estudió abogacía. Estudió abogacía porque era miope, él quería estudiar ingeniería. Un detalle realmente sorprendente, él nunca me contó eso, pero realmente un dato muy sorprendente. Admiro en Luis su tarea como emprendedor, admiro en Luis su pasión por hacer, siempre está haciendo algo. Cuando no me llama por teléfono para preguntarme cuál era mi opinión sobre el momento político, siempre está pendiente de algo y moviéndose, lo cual caracteriza un poco su forma de ser. Yo lo felicito por este trabajo, un trabajo que lo ennoblece, es una muy buena herencia para nietos, me parece que sí. Felicito a mi estimado troesma y maestro Albino Gómez, que ha colaborado con gran firmeza en este barco que se llamó el libro, que es el libro de Luis. Y bueno, te felicito. Muchísimas gracias. Vamos a decirle a Albino Gómez que si en algún momento quiere participar, está invitado, ya lo hemos invitado y lo está pensando, por ahí dentro de un ratito dice unas palabras. Ahora Daniel Baracalicor. Buenas tardes, me siento muy honrado de participar en esta presentación como una persona que ha colaborado con el doctor Obsejevich en una etapa muy precisa y acotada de su carrera, ya que yo fui su jefe de prensa en el Teatro Colón y después trabajé en el Centro Cultural Conex, que fue el antecesor
con un perfil distinto de lo que es ahora la Ciudad Cultural Konex en el Abasto, que gerencia Andy Obsejevich, el hijo del doctor Obsejevich. En virtud de este honor que se me concedió, en un fin de semana largo, de esos que abundan ahora, me puse a leer este libro, que es una tarea ímproba, por cierto, porque es un libro importante, y mientras lo hojeaba y trataba de pensar en adjetivos, como que es un libro exhaustivo, preciso, lleno de energía, comprometido, pensaba que Miguel de Unamuno decía que la mejor crítica que se le podía hacer a un libro es si uno podía decir de él, este libro es un hombre. Y pensé, sí, realmente este libro es un hombre porque este libro es el doctor Obsejevich. Es un libro que lo refleja en cuerpo y alma, ¿sí? En su totalidad, aún en sus propias desmesuras, en su exhaustividad, en su afán por el detalle, en su afán por documentar, todas esas virtudes que los que hemos trabajado con él hemos conocido, hemos en parte sufrido también y hemos gozado, porque todo eso redunda finalmente en un resultado mejor y mucho más provechoso del trabajo. El libro tiene múltiples lecturas porque abarca actividades muy diversas de un hombre que ha sido docente, empresario, gestor cultural, padre de familia, viajero infatigable, o sea que propone distintas, abuelo, propone distintas líneas de lectura. Antes de hablar de la que a mí me concierne de manera más próxima, me interesaba rescatar un testimonio que el doctor Daniel Sapsay me transmitía hace un rato de su experiencia como alumno del doctor Obsejevich, que recibido de abogado a los 19 años en la Universidad de Buenos Aires, fue docente durante 15, entre la década del 60 y el año 74, tanto en las facultades de Derecho como en la Facultad de Ciencias Económicas. Otro tema que me une a él, porque yo también he sido docente y soy en esas facultades. Y me decía el doctor Sapsay que era inimaginable para esa época un profesor como el doctor Obsejevich. En una época, todavía a principios de los 70, donde eran usuales las clases magistrales de los profesores que estaban subidos a un estrado y disertaban casi de manera memorística sus lecciones, el doctor Obsejevich lograba hacer atrapante la materia por medio de un método que se anticipa a lo que es la pedagogía jurídica y en general universitaria de la actualidad, el método de casos, la posibilidad de que el alumno participe. El doctor Sapsay me hablaba velocidad y precisión en las explicaciones y me daba como dato increíble que casi 4 décadas después de haber sido su alumno, uno de los alumnos de las últimas camadas, el doctor Obsejevich le envió la ficha que conservaba de él como alumno. Algo muy difícil de pensar para lo que es el ejercicio de la docencia actual, ¿no? Que parecería menos comprometido. Pero bueno, esos son los rasgos que van caracterizando al hombre, evidentemente. El tema de la música. Evidentemente, cuando uno lee este libro se da cuenta de que, como dijo mi tocayo Muchnik, la música acompañó al doctor Obsejevich desde la cuna, porque su abuelo materno, no solo cuando llegó fue al Colón, sino que, agrego, estuvo en la inauguración del Teatro Colón, el 25 de mayo de 1908. Por supuesto, en una casa donde se tocaba el piano. El doctor Obsejevich es profesor de piano y se gradúa pocos días antes de recibirse de abogado como profesor de piano. Y después de la docencia, la profesión y la vida empresarial, aparece enseguida la música. Uno de los primeros hitos que se destaca en este libro es en el año 1979, cuando la empresa Konex cumple 10 años y él decide hacer el festejo nada menos que en el Teatro Colón. Lo quiere alquilar, pero el Teatro Colón no se alquilaba, es difícil de alquilar. Y ante la negativa que hace el doctor Obsejevich, compra todas las localidades de una función dedicada a las estrellas del Opéra de París, una función con artistas internacionales, y él recibe a todos sus invitados en el teatro. Un año después comienzan los premios Konex. Un año después comienzan los premios Konex, y es ahí donde aparece otro de los rasgos obsejevichianos, podríamos decir, porque él concibe que el premio Konex a la música debía darse en aquellos años terminados en 9, en los últimos años de la década. Porque de esa manera festejaba un aniversario redondo de la empresa
y también un aniversario de la Fundación Konex. Y por esas simetrías del destino, increíblemente en el año 1999, la segunda entrega de los premios Konex a la música clásica, encontramos al doctor Obsejevich como director general del Teatro Colón. Casi como si hubiera sido un gesto anticipatorio, ¿no? Otro hito importante en la trayectoria musical de Luis. En el año 1991 comienza el ciclo Vamos a la música, en sus distintas vertientes. Vamos a la ópera, vamos al ballet, vamos al concierto, en el Teatro Cervantes. Ese año se ofrece El Barbero de Sevilla y, según siempre enfatizaba el crítico Napoleón Cabrera, se dieron 54 funciones donde asistieron más de 600 personas a cada uno y se convirtió en un récord de representaciones probablemente de una ópera en nuestro país y, por qué no, a nivel mundial. Ustedes saben que se dan 4, 5, 6 funciones de una ópera habitualmente y en este caso se dieron 54. Y no para cualquier público, sino para el público al que hay que iniciar en la ópera y también en todas las artes afines a la ópera. Y nunca ese ciclo dejó de existir desde ese momento hasta la actualidad. Yo diría que el ciclo Vamos a la música es de las escasísimas experiencias de iniciación en la música, en la ópera y en el ballet, sin ningún tipo de encasillamiento ni discriminación entre estas disciplinas, que son afines, pero que a veces hay públicos que son fanáticos de una y de otra. No, acá hay una oferta para que haya una iniciación integral en el fenómeno de la música, que yo creo que es de las escasísimas que existen en nuestro país, que está sediento de incorporar nuevos públicos al quehacer cultural, ¿no? Para que esto tan maravilloso que es la música, la ópera, la danza, no se muera y pueda incorporar a nuevas generaciones. Y en ese sentido la tarea de Luis Obsejevich ha sido realmente incansable. Año 1998, año que yo conozco al doctor Obsejevich como periodista, entrevistándolo en el mes de mayo como flamante director general del Teatro Colón. Comienza su gestión de algo más de un año y medio en la sala de la calle Libertad, como la llamamos. Una gestión que generó asombro en su momento. Un empresario tratando de luchar contra una estructura burocrática, como sabemos, con vicios, con lentitudes y con muchas impotencias. Por debajo de todo ese brillo y de toda esa gran institución que históricamente ha sido el Teatro Colón, siempre tiene que haber alguien que ponga en funcionamiento ese elefante blanco. Y el doctor Obsejevich hizo lo impensado para que eso sucediera, y les puedo dar fe que en el año 1999 se logró una temporada. Uno podría hablar de los artistas y sería muy largo decirlo, una verdadera temporada internacional, pero yo prefiero hablar del público, de lo que era el entusiasmo del público asistente en esa temporada y de lo que era el entusiasmo del personal del Teatro Colón, personal, como ustedes saben, importante en número, al cual el doctor Obsejevich estrechaba la mano, uno por uno, tanto cuando llegó a su función como cuando se despidió de ella. Un gesto inusual, ¿no?, de alguien que además, cuando deja su función, ofrece a sus sucesores toda su experiencia y todo lo que dejó para el teatro, que es muchísimo. Entre otras cosas, un nuevo abono de ópera, en realidad dos, uno que se continúa hasta la actualidad, una revista libro muy lujosa, mejoras edilicias, la solución de determinados problemas y vicios gremiales, y muchísimos proyectos, muchísimos. Podríamos mencionar la Universidad del Teatro Colón, por ejemplo, que podrían sonar ambiciosos o pomposos, pero que realmente tenían un asidero en la realidad y que podrían perfectamente retomarse y continuarse. Y un informe de gestión, recuerdo, en diciembre de 1999, paralelo, contemporáneo a la asunción del doctor de la Rúa como presidente, donde circunstanciadamente el doctor Obsejevich explicaba todo lo que hizo, daba cuenta de su gestión, rendía cuentas y de todas las perspectivas que dejaba abiertas para el teatro. Y un dato más quiero destacar. Todo ese trabajo el doctor Obsejevich lo hizo ad honorem, cosa que no le fue fácil, porque tampoco querían aceptarle que trabajara ad honorem, pero él lo logró que su designación fuera realmente ad honorem. Y consiguió para el teatro inmensas sumas de dinero, de empresarios y mecenas, que cambiaron totalmente la ecuación económica de un lugar tradicionalmente deficitario como es un teatro de ópera. Recuerdo dos cosas más y ya voy redondeando. Años después de haberse alejado de la gestión pública en el Teatro Colón, año 2002, en plena crisis
de la Argentina, con el país en llamas. Recuerdo otro 25 de mayo, esa fecha simbólica en que se abrió el Teatro Colón, pero esta vez, 25 de mayo del año 2002, el doctor Obsejevich abre el Centro Cultural Conex, en la avenida Córdoba, en el mismo edificio de la Fundación. Algo que nos llenó de asombro a todos, en esa época donde nadie quería invertir, donde cundía el desaliento, la desolación por todas partes, había alguien que quería abrir un centro cultural. Ese centro cultural, en el cual yo tuve el honor de participar coordinando todos los aspectos vinculados con la música clásica, fue un espacio realmente plural y que además se extendió a otros lugares del país. No habría tantas cosas para decir que no alcanzaría el tiempo. Por ejemplo, recuerdo un festival que se hizo en Batán, en Mar del Plata, con los presos, donde ellos decían, es la primera vez que nos tratan como a seres humanos, ¿no? Recuerdo también otra experiencia personal de haber podido hacer un camping musical en Villa Victoria, en Mar del Plata. La primera vez después de tantísimos años, quizás desde la época de Victoria Campo, que ahí se podía volver a hacer música, gracias a lo que era en ese momento el Centro Cultural Conex. En fin, si uno prosigue la lectura de este libro, total o parcialmente, les recomiendo, sí, muy intensamente, que lean los últimos capítulos. Porque en los últimos capítulos hay dos cuestiones que me parecen muy importantes. Primero, hay una serie de reflexiones de profundo compromiso con lo que es la realidad de nuestro país. Hay una serie de propuestas para temas que nos preocupan hoy a todos, como son la seguridad, el transporte, la ley, todo esto que realmente complica nuestra vida en sociedad. Tiene palabras iluminadoras en este testimonio del doctor Luis Obsejevich, que es producto de toda una vida dedicada al trabajo. Y me parece que esto sí vale la pena leerlo, ¿no? Porque hay un gran compromiso en esas palabras y hay muchas puntas que las dirigencias podrían seguir y que están allí trazadas, ¿no? Con una mano muy firme. Dos cosas más. Sé que uno de los libros favoritos del doctor Obsejevich, si no el libro favorito, es El hombre mediocre de José Ingenieros. Un libro poco leído probablemente ahora, por desgracia. Y yo creo que este libro es una refutación del arquetipo del hombre mediocre, ¿no? Todo lo que el libro contiene es como una especie de espejo en el cual ese hombre mediocre podría mirarse y ver lo que podría llegar a ser si se dedicara con voluntad y con constancia al trabajo, al estudio, a la disciplina, a la cultura, etc. Entonces yo creo que sí, con este libro el doctor Obsejevich ha escrito la contracara de ese libro tan admirado por él, que es El hombre mediocre. Y bueno, les decía hace un rato que les recomendaba llegar al final del libro, aunque sea salteándose alguna parte, mirando mucho las fotos preciosas que el libro tiene, las más antiguas en blanco y negro, las más modernas en color. Porque, bueno, cuando uno llega al final del libro y ve a la figura del Obsejevich padre con sus hijos y la figura del Obsejevich abuelo con sus nietos, que hoy lo acompañan aquí, uno piensa que qué bueno sería poder llegar a los 70 años y escribir un libro así, con esas fotos y con esos textos, ¿verdad? Cada uno a su manera. Yo pienso que esto es... desde el punto de vista ya no profesional, sino más humano y más afectivo, el legado más importante que nos deja ese libro. Créanme que realmente me costaría mucho imaginar que alguien no se sintiera satisfecho, ¿no? De poder escribir un libro así como balance de su vida. Ojalá sea nuestro caso. Buenas tardes. Magdalena Ruiz Guiñazú. Realmente a mí me emocionó mucho algo que mencionó Cristina al comienzo, ¿no es cierto? Y que figura en las primeras páginas del libro, que es el deseo de Luis de que sus nietos sepan cómo fue un país en el cual él tuvo su infancia, su juventud, ¿no es cierto? Cómo desearía que fuera y cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, su pensamiento, como bien dijeron los dos Danieles, ¿no? Es el pensamiento de un hombre que amó la tierra a la que llegó. Y justamente cuando esta mañana, Luis, te llamamos por la radio, hubo muchísimos llamados después, particularmente sobre el tema de la educación, que vos tocaste con realmente una fuerza y un convencimiento que
un poco para despuntar el vicio, me voy a permitir hacerte algunas preguntas como para que conocer algo más de lo que leemos en estas páginas que efectivamente son apasionantes. Por ejemplo, cuando vos señalás la importancia del comienzo de la educación, es decir, la educación no empieza solamente en la escuela, lo que significa en la casa, en la familia, ¿no es cierto? El chico desde que prácticamente empieza a gatear, ¿cómo empieza a educarse? Bueno, depende de los padres. Los padres tienen que tener la convicción de que tienen que tratar de educar a sus hijos, enseñarles lo máximo posible. Hoy vivimos una sociedad en la cual se habla mucho del entretenimiento, que la pasen bien, y yo creo que hay que tratar de educar desde chicos. Eso va a generar en ellos una conducta en el futuro. Estamos recibiendo las consecuencias en este momento en la Argentina de cómo se educan las casas. Sí, no, con esa libertad absoluta. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento haciendo un ciclo de música, como todos los años, ¿no? Y me comenta una señora que vino los otros días, me dice, yo tengo un chico, no voy a dar los nombres de los colegios para no comprometer, me dice, tengo un chico en jardín de infante en un colegio, más o menos conocido, de la zona norte, y mando a primaria a otro chico de un colegio mucho más conocido como nombre. Me dice, les dije a las madres que vengan a ver este espectáculo. Me dice, las del jardín de infantes, que son madres que están en ese colegio, todas me dijeron, ah, sí me interesa. Y las otras que están en un colegio de los más renombrados, me dicen, ¿qué me vas a pedir a mí? Que yo a las 11 de la mañana me levante, que me levante temprano para ir a las 11 de la mañana. No, ahí tienen el fútbol, tienen el rugby, tenemos que ir al country. Entonces, yo creo que eso es una consecuencia de lo que está viviendo la sociedad. Además, hay un tema, ¿no es cierto?, que surge desgraciadamente con mucha frecuencia dentro del tema de la educación, y es la violencia en las escuelas. Es decir, esto hubiera sido impensable, no solamente cuando éramos jóvenes, sino hasta hace, yo diría, un par de años. Bueno, trato en el libro el tema del bullying. Por eso. Como desde la casa se tiene que tratar de que los chicos no hagan ninguna discriminación con sus compañeros. Y además, también creo que lo señalo en el libro, las campañas políticas, yo las veo diciendo, hicimos la autopista tal, hicimos, no sé, la obra tal, estamos dando préstamos para tal, estamos dando la asignación universal. ¿Por qué todo ese dinero que utilizan en eso no hacen campaña para educar a la población? Decirle, respeten las señales de tránsito, no crucen las calles en la mitad, todas las reglas que pueden existir de urbanidad, y que pongan después, si quieren, presidencia de la nación, gobierno de Santa Fe, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el que quiera, pero que traten de educar, que destinen a eso el dinero, en formar una sociedad mejor. Sí, y además vos marcás algo que esta mañana justamente causó muchos llamados, y es la necesidad de devolver de pronto a un país la gratuidad de la educación, ¿no es cierto? Como nuestra educación es gratuita, esa especie de compromiso, de pasaporte moral que vos sugerís que deberían, y creo que tenés toda la razón, que deberían firmar aquellos que han tenido la suerte de poder hacer una carrera a través de la educación pública, de la universidad pública. Esto debería revertirse, leyéndote, ¿no es cierto?, en una forma de evolución a la sociedad. Bueno, yo lo planteo. Creo que la enseñanza universitaria tiene que ser con ingreso restricto, no irrestricto. Tienen que entrar los alumnos que están capacitados para cursarlo. No es cuestión de que entre la mayor cantidad de alumnos y en primer año abandonan, en segundo año abandonan y están 10, 12, 15 años en la universidad. Lo están pagando a la gente pobre, con impuestos, esa situación. Entonces, lo que se tiene que tratar de hacer es tener una enseñanza secundaria de nivel. Los mejores alumnos, los mejores promedios pueden entrar a lo mejor sin un examen de ingreso, con facilidades, etcétera. Los otros van a tener que pasar por exámenes de ingreso. Yo pongo como ejemplo siempre a Cuba. En Cuba no existe el ingreso irrestricto. Lo pongo como el ejemplo de la izquierda cuando genera que esto no puede ser lo que yo estoy planteando. No, estuve en Kirguistán, un país que venía del comunismo. El día que estaba yo ahí en Bishkek, en la capital, la señora que estaba haciendo de guía de turista mía me decía, estoy desesperada porque hoy mi hijo estaba rindiendo el examen para ingresar en la universidad. Y si no lo pasa, voy a tener que mandar a una universidad privada y voy a tener que pagar. En cambio, si entra a una universidad estatal, no voy a tener que pagar. Bueno, creo que esto es un poco lo que tiene que haber. Tiene que haber una exigencia para ingresar a la universidad. Y además, si la persona no tiene dinero, el Estado tiene que becarlo, darle encima una suma de dinero para que se dedique al estudio. Si tiene capacidad, hay que apoyarlo. Y no que tenga que salir a trabajar determinadas horas del día para poder mantenerse.
Estas son las condiciones, es decir, hay gente que nace con más capacidad y hay que tratar de aprovecharlas totalmente. Además, también planteo qué carreras apoyar para un ingreso más amplio y otras no. La Argentina necesita ingenieros, no necesita abogados. Y acá hoy hay un montón de ciencias de la comunicación, etcétera, ciencias sociales. Son necesarios, pero creo que la Argentina necesita muchísimo más en este momento ingenieros, ciencias exactas. Tratar de impulsar esas carreras, ayudar. Eso desde ya, pero además vos ponés mucho el acento digamos, de lo que significa la línea de partida, que es el hogar, ¿no es cierto?, para que un individuo después pueda desempeñarse en una forma que no dañe a la sociedad y que al mismo tiempo haga surgir nuevos méritos en el país. Justamente en las páginas que vos has escrito se ve de pronto una gran pena por los puntajes muy bajos que hemos tenido en lo internacional en ese aspecto, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de bullying recién, ¿vos pensás que es una violencia que se ha entronizado en las casas, en la sociedad, o vos pensás que es un hecho que está ocurriendo en un mundo que se ha convertido en un mundo feroz? Hay un detalle, a lo mejor esto me va a traer un montón de críticas, pero hay un detalle que yo critico tremendamente, que es lo que pasa en la televisión argentina. Los programas que tenemos en la televisión argentina generan totalmente el burlarse de la gente, cuando lo que tendrían que hacer esos señores que tienen tanto poder mediático es tratar de educar, y hacen todo lo contrario. Y la sociedad copia eso. No solamente copia eso, sino que se ha llegado a un lenguaje, en muchos casos procas, ¿no es cierto? Tremendo. Que forma parte de el vocabulario cotidiano, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, cuando volvemos sobre la forma de devolución, ¿no es cierto?, a nuestro país, de una buena formación universitaria, vos ahí das el ejemplo de 2 hijos tuyos que fueron a la universidad privada, uno que fue a la estatal, ¿no es cierto? ¿En qué forma sería interesante, incluso acá hay dirigentes políticos, que dieras un poco más de precisión sobre un plan que me parece sumamente inteligente y además urgente? Bueno, lo que yo planteo es, mis 3 hijos, 2 fueron a universidades privadas, venían de escuela privada, fueron en la secundaria, los mandé a la universidad, pagué los estudios universitarios. Una de mis hijas decidió estudiar arquitectura. Por supuesto, arquitectura, la mejor facultad sin ninguna duda es la de la UBA. Por lo tanto, cursó en la UBA esa carrera donde yo no pagué nada, estando yo en condiciones de poder pagar la carrera. Además, los estudiantes en arquitectura, sin ninguna duda, no pueden ser gente sin un cierto nivel, porque las entregas tienen un costo, tienen que pagar una serie de cosas que no lo puede hacer una persona de un hogar humilde. ¿Por qué las enseñanzas, yo digo, no tiene que ser paga, gratuita para los mejores niveles, becados para los mejores alumnos, pero aquellos que por X motivo no tienen los medios, quieren estudiar, se les da un préstamo de honor, y el día que se reciben tienen que devolverlo en 3 años, en 5 años, en 10 años, no con una tasa de interés, sino sin tasa de interés, simplemente con la actualización de ese dinero, y eso va generando una suma de dinero con la cual se retroalimentan los nuevos estudiantes que entren a la universidad, y tener, como vuelvo a repetir siempre, el cupo para las becas. Hay alumnos porque vienen de hogares muy humildes, no tienen las condiciones económicas, pero sí las condiciones psíquicas para estudiar, y hay que apoyarlos totalmente y no dejarlos que se pierdan, que tengan que ir a trabajar y no puedan estudiar. Es un cambio copernicano, llamémoslo así, en lo que se piensa acá. Acá parece que no se puede tocar lo que pasó en 1918, en la Reforma. Pero el mundo cambió, pasaron 100 años. Tenemos que adaptarnos a lo que sucede en este momento. Yo creo que la enseñanza gratuita e irrestricta, como es en nuestro país, debe ser único en el mundo. No creo que existan otros países en el mundo donde ocurra esto. Ahora, claro, cuando hablábamos de bullying, hablábamos de violencia familiar, todavía no hemos hablado de inseguridad, ¿no es cierto? Son todos elementos que realmente no contribuyen al espíritu de evolución correcta y lógica que vos estás señalando. Y que desgraciadamente en los índices PISA, por ejemplo, internacionales, aparece con grandes falencias. Creo que también el tema docente hay que contemplarlo, porque estamos hablando todo el tiempo del lado del alumno. Yo no estoy asistiendo, hoy no estoy cerca, digamos, más o menos olfateo por lo que puedo leer. Me parece que también la docencia está muy, muy floja cuando quieren hacer evaluaciones
a los docentes se niegan a hacer ningún tipo de evaluación. Creo que todo el sistema docente, tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires, donde hace falta a lo mejor un maestro, 2 maestros, hay 5, las licencias. Es un tema complejo, es la situación de la Argentina. No sé, tiene que haber alguien que se anime cuando llegue al poder, decir vamos a cambiar. No, y además... Y que la sociedad lo acompañe. Claro, y además vemos, por ejemplo, cuando recibimos material en los canales de televisión de Formosa, las escuelas, ¿no es cierto?, en la selva, en donde los chicos y los maestros tienen que caminar 2 y 3 kilómetros para llegar a la escuela. Eso es un esfuerzo gigantesco que de pronto, por eso es tan útil todo lo que vos señalás de acuerdo a tu pensamiento, es tan útil que los que vivimos en ciudades tengamos verdaderamente conciencia de lo que nos es dado y lo que debemos devolver. Ahora, cuando vos hablabas de la violencia de la televisión, la violencia en los hogares a través del bullying, ¿no es cierto?, que ocupa alguna de tus páginas. Son 5 o 6 páginas que resumo todo. Pero que son sumamente ilustrativas e interesantes porque son los problemas cotidianos que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? Ahora, la inseguridad, ¿cómo la relacionás con esa violencia en las casas? Es todo un tema de educación. Los hogares, hoy los hogares ya no son el matrimonio tipo que existía. Son, diría, monoparentales, de los cuales a lo mejor una madre tiene hijos de diferentes padres. Ya desde el vamos se está complicando la situación. Encima, la situación económica. Viven el famoso tema de que el padre no trabaja, el hijo no trabaja. Y no quieren, aparece el tema del paco, la droga de por medio. Es muy, muy complejo. Es decir, se necesita realmente una revolución en la persona que gobierna en este país, que tenga un concepto de lo que quiere mejorar la sociedad. Acá lo único que está pretendiendo cuando llegan al poder es que lo reelijan. Que piensen en 4 años y decir, a los 4 años me voy. Y dejan a otro para que continúe, pero que haga una política de Estado. Absolutamente. Bueno, por eso no me puedo seguir extendiendo, pero por eso quiero agradecerle doblemente esta noche a Luis Obsejevich haber escrito este libro. Es apasionante y tiene todos los interrogantes planteados que deberíamos contestar si queremos cambiar un país. Gracias, Luis. No sé si Albino quiere decir algo, es ahora el momento. Vení, Albino. Vení, Albino, vení. Que gracias a Albino sabemos todas estas cosas, porque las preguntas las hizo Albino. No se preocupen porque voy a ser muy breve. Ya han escuchado lo más importante. Las 570 y tantas páginas fueron 570 y tantos asombros. Cada página era un asombro. Además, con todo lo que hace Luis, los viajes, los premios Conex, empezamos el libro, lo discontinuamos, volvíamos al libro. Yo pensé que no íbamos a terminar nunca. Pensé que este libro no iba a salir, pero salió, por suerte. Pero además, yo tengo un criterio un poco egoísta también, porque además la madre de Luis, que fue una madre maravillosa, fue muy liberal con eso. Yo decía a la mamá, hubiera tenido mamá la de Marta Argerich o la de Bruno Gelber, pues sería pianista, un concertista extraordinario. Realmente yo siento esa falta, me hubiera gustado, pero es egoísta. Además, si se hubiera dedicado, hubiera continuado con el derecho, con la falta que le hace a la Corte Suprema, que se va achicando, que es una gran institución, la única institución que se está achicando. Yo no gustaría verlo todos los días en la Corte Suprema, Luis. Entonces habría perdido todos los miles de premios Conex y todas las cosas que hizo, que se hicieron. Así que es un criterio un poco restrictivo, personalísimo y egoísta. Realmente, porque a los 4 años tocaba el piano, porque oía y repetía las cosas, eso lo decía Marta Argerich, lo decía Bruno Gelber. Él lo hizo, pero él eligió la abogacía, después dejó la abogacía, cuando era realmente, en tierra ya era un jurisconsulto, apuntaba a eso, y debía estar en la corte hoy, por ejemplo. En fin, entonces es un libro apasionante, en muchas partes, tiene diversos públicos o diversos lectores de este libro.
a algunos les interesa la parte estrictamente empresarial, otros la primera parte tan linda, la familiar, la que habló Daniel Moschli, la otra la que habló Daniel Maracali, Magdalena, que puso el acento en educación. Es un libro, es un mundo, es que la vida de Luis es de una intensidad total y además tiene al final, como dice Daniel Maracali, un programa, un verdadero programa político. Uno dice, ¿por qué no se dedicó a la política también? Con la falta de diligencia que hay, ¿por qué no se dedicó a la política? Bueno, se perdieron los premios Konex. En fin, yo simplemente soy una suerte de partero intelectual o periodístico de esta historia de la que hoy podemos disfrutar todos. Así que nada más, pues los señores nietitos me van a matar. Bueno, vamos a escuchar ahora a Luis Obsejevich, por favor. Bueno, ante todo quiero hacer algunos agradecimientos a la Biblioteca Nacional, en la figura de Horacio González y todos sus colaboradores, que nos ofreció este lugar para poder hacer este acto. A la gente de UDEVA, no está en este momento Gonzalo Álvarez, Luis Quevedo y todos los demás colaboradores que me posibilitaron que este libro salga con el sello editorial tan prestigioso como considero que es UDEVA. A todas las personas que de alguna u otra manera fueron colaborando para poder concretar el libro, quiero destacar especialmente a una señorita que es Mariana Piuma, que es la diseñadora gráfica, con la que estuvimos trabajando prácticamente los últimos 60, 90 días, todos los días, sin horas, sábados y domingos incluidos, para poder finalizarlo y tener un diseño que me parece, a mí por lo menos que soy tan perfeccionista, me parece que salió muy muy bien. Así que quiero expresamente agradecerle a ella. Agradecerle a las personas, a las 100 personas que dieron sus testimonios a través del libro, que posibilitaron dar un toque, digamos así, para cada momento de mi vida. Hoy acá presentes, a medida que vi llegando la gente, me encontraba con cada persona que en algún momento de mi vida estuvieron desde que nací hasta hoy presente. Albino Gómez, por supuesto, por la actitud que tuvo conmigo desde el principio, en el 2005, cuando tuvimos las conversaciones para iniciar todo este libro, donde los pensamientos salían todos sueltos. Contame algo, bueno, le contaba esto, de lo otro. Fueron 8 o 10 reuniones que tuvimos, y ahí se fue armando la estructura del libro para determinar después cada uno de los capítulos. A dos amigos, uno está acá presente, Nacho Stutt-Bochner, otro lamentablemente falleció hace un año, Fernando Halpern, que fueron los que más me instaron a hacer estas memorias durante muchos años. En el 2005 fue que las inicié. A Eugenio Giusto, que es hoy secretario ejecutivo de la Fundación Konex, que colaboró en estos últimos 2 años, digamos, permanentemente, porque yo tenía que trabajar. Eugenio venía y a la par mía ayudándome en todo, lo cual fue inestimable. Creo que sin la presencia de Eugenio no hubiese podido terminar el libro. La selección de fotos fue una tremenda búsqueda para encontrar qué fotos poner, qué fotos no poner, por qué esta, por qué no la otra, tratar de recordar a través de las fotos a toda la gente que pasó por mi vida. Como señalé hace un rato que me hacían un reportaje, hasta el año 2004, 2005 uno hacía álbumes. Por eso un poco la palabra álbum de mi vida. Entonces en esos álbumes uno tenía todas las fotos de la gente que pasó con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, con la familia después. Pero a partir del 2005 desaparecieron los álbumes de fotos. Está toda una computadora donde están metidas las fotos, uno saca fotos, las mete ahí en la computadora y nunca más las ve. Entonces, ¿cómo hacía para rescatar eso? Entonces tenía que buscar las fotos, empezar a buscar cosas que nunca las había visto. Yo viajé muchísimo, tengo un montón de fotos, pero saco las fotos, las guardo en la computadora y nunca más las miro. Bueno, empezar a seleccionar para el capítulo de los viajes, que considero que son los capítulos importantes del libro, y que fue probablemente el que más me atrasó para terminar el libro, fue el capítulo de los viajes, porque yo diría que a lo mejor si no hubiese tratado el capítulo de los viajes, en el 2011 hubiese terminado el libro. Pero tratando de recordar con todos los papeles que yo guardo, todo lo que pasaba en los viajes, y después toda la selección de fotos, me llevó este último periodo para terminarlo.
Fue una concepción de 9 años, 2005, 2014, en vez de 9 meses tardé 9 años en hacer el libro. Bueno, mis agradecimientos, no sé, no me quiero olvidar de nadie, si me olvidó que me perdonen. Toda la gente que a través de los años ha colaborado conmigo en diversos acontecimientos y fundamentalmente dedicarlo, este libro, a mis 3 hijos, que es lo más valioso que tengo en mi vida, y a mis 5 nietos que hoy me están dando el nuevo sentido de mi vida, que espero el último capítulo les dejo un legado a ellos, que cómo me gustaría que se comporten en la sociedad a través de la vida. Es un poco lo que estuvimos hablando recién con Magdalena, las reglas de conducta que tienen que tener, de que sean gente de bien. Esta es una, y fundamentalmente lo más importante de todo es dedicárselo a 2 personas que no están hoy aquí, que son mi mamá y mi papá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que vinieron el día de hoy aquí. Ustedes hicieron que este acto tenga este marco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por favor, muchas gracias. Pues yo digo, me olvido las cosas. Muchas gracias a Magdalena Rigueñazú, a Daniel Baracalicota, a Daniel Mucci y a Cristina Mucci. ¿Cómo me voy a olvidar de ellos que hicieron posible esto? Y a Albino Gómez, cuando ya lo había dicho anteriormente. Perdónenme si me olvidé porque cantaba el Luis, he visto que allá afuera hay unas copas y demás, así que supongo que podemos invitar a tomar una copa y festejar contigo, ¿es así? Están invitados, nos vemos allá afuera. Gracias a todos.